¿Qué tal? Yo soy Fabi Veloz y hoy quiero hablar sobre algunas situaciones que a veces nos pasan como personas que a veces no están funcionando bien las cosas en nuestra vida y causan alguna tristeza, alguna rebeldía, algún enojo. Se puede agravar como depresión, como ansiedad, como un trastorno alimenticio. Y muchas veces, si tú lo estás viviendo, pues sientes mucha responsabilidad y a veces no encuentras la razón y ni por qué se están dando las cosas, pero a veces no tiene que ver exactamente directamente con algo contigo, sino con la estructura familiar que estás viviendo en tu casa. Y obviamente como terapeuta familiar te lo digo, este sistema es muy importante, cómo se involucra y a veces solamente se está evidenciando algo que en este sistema no está funcionando. Te voy a dar tres elementos que muy probablemente te puedan ayudar a dar luz a esto si tú estás viviendo algo así o si alguien cercano a ti, tú como papá lo estás viendo en tus hijos, familiares, hermanos, primos, alguien y sobre todo en el núcleo familiar algo está sucediendo. Y cuando hablo de núcleo familiar estoy hablando típicamente probablemente de papá, mamá, hijos y a veces quien vive en la casa, abuelos, tíos, amigos, primos, etcétera. Todos mientras, digamos, estén en el mismo techo, pues probablemente también, no probablemente, juegan un rol en esta estructura familiar y en este sistema. Entonces, los tres elementos son muy importantes porque puedes darte cuenta a veces de exactamente por dónde es alguno de estos huecos y que se está pues transformando o evidenciando, como te decía, en un síntoma. ¿Sí? Y el número uno, el primer elemento que te voy a hablar es de la jerarquía. La jerarquía es muy importante porque estás hablando de la autoridad. Y a veces esa palabra puede impresionar mucho porque se puede tomar como que es alguien que es muy autoritario en el sentido estricto, ¿sí? Pero una autoridad también tiene responsabilidad. Entonces, no es más quien toma las decisiones, es más que la jerarquía dice quiénes están tomando las decisiones. Y cuando estamos hablando de una familia, pues estamos hablando de los papás. ¿Sí? Si tú trabajas, tienes un trabajo muy probablemente en una empresa, eres algún empleado o incluso estás en algún negocio, pues alguien que tiene que tomar las decisiones y jerárquicamente alguien probablemente está arriba de ti, que es el que da la última palabra. No significa que tú como hijo o tú como empleado no puedas decir lo que tú piensas al respecto y más si tiene que ver con tu área de experiencia. Pero a final de cuentas las decisiones últimas se van tomando, bueno, quien está arriba. Y digamos que quien está arriba, pues tiene que ver con esta estructura en el trabajo, de cómo se va haciendo y siempre una empresa formal lo tiene muy claro. Y en la familia, pues digamos, a cómo vamos llegando, ¿no? ¿Y quiénes son los primeros que llegaron? Pues llegó primero la pareja. Entonces, esta jerarquía se da y si llegan los hijos, estos hijos empiezan a tener, digamos, voz y voto, si la tienen. Otra vez, no significa que tiene que ser como una tiranía. Obviamente hay democracia y se puede opinar, ¿sí? En cosas que se pueden opinar, otras cosas simplemente son para los papás y así es, aunque no nos guste y todos hemos vivido en alguna familia que no nos gustaban las decisiones, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que era lo mejor también por el conocimiento, por la experiencia, por la edad y por la situación que se vivía en ese momento. Entonces la jerarquía tiene cierta responsabilidad, pero no hay que tenerle miedo a eso. Y a veces cuando no asumimos ese rol de autoridad, es cuando los hijos empiezan a darse cuenta que las cosas no funcionan tan bien como pensaban y hay huecos y a veces empiezan a tener ciertos, pues bueno, síntomas que están evidenciando que las cosas no están bien con los papás. Y obviamente, si papá trabaja y mamá queda en casa, y obviamente estoy poniendo un ejemplo muy típico de una familia clásica, que hoy en día también sabemos que no es la mayoría, no como antes, pero hablando de esto, pues si papá no está, mamá es la que se queda como responsable. Jerárquicamente, ahí es la autoridad. Cuando llega papá, pues son los dos.
Incluso si, y otra vez, no nos vamos con detalles mínimos. Cuando se va mamá es lo mismo, papá se queda a cargo, papá es quien tiene la autoridad. Cuando llega mamá son los dos. Y ahí es donde a veces empieza a haber problemas porque, pues a veces mamá dice una cosa, papá no sabe, papá dice una cosa, mamá no sabe, o se hace la que no sabe, o sí sabe, pero no están de acuerdo y empieza a haber diferencias. Lo mejor siempre va a ser la negociación, aunque parezca que no hay solución, pues a lo mejor en ese momento no se puede resolver, pero no significa que no se va a tomar la autoridad como debe de ser. Tienen que llegar a una negociación entre ustedes, por lo menos momentánea, para que no haya un conflicto mayor. Y después se puede arreglar. Obviamente siempre va a ser mejor que sea sin que estén los hijos al frente, ni que escuchen, porque a veces dicen, es que yo me encerré en el cuarto. Sí, pero están escuchando, ¿sí? Y a veces ni siquiera los están viendo, pero se nota y ellos saben, y todos hemos sido hijos que hemos vivido eso, sabemos cuando a veces las cosas no están de acuerdo. Y cuando están de acuerdo, lejos de que sea algo otra vez como una tiranía, al contrario, da estabilidad a la familia y da tranquilidad a los hijos, aunque sea algo que no nos guste como hijos o no les guste a los pequeños, sobre todo cuando son menores de edad, es más claro. El segundo elemento que te voy a decir que es bien importante son los roles. Los roles pueden ser, digamos, asumidos, ¿sí? Se asumen solos o se te asignan. Y vamos a hablar otra vez de una familia clásica del papá que se va a trabajar, que es proveedor, mamá que se encarga de los hijos, es, digamos, quién es el contacto más directo de cariño. Y otra vez, no nos vamos a meter en situaciones de que la mamá no pueda proveer o que papá tampoco pueda ser cariñoso. No, solamente estoy tratando de simplificarlo para que llegue la información y obviamente si quieres que ampliemos esto, pues ponlo en la caja de comentarios y lo podemos ampliar. Pero bueno, vamos a irnos para irnos más al punto y más rápido. Los hijos, bueno, pues los hijos, si hay una jerarquía, pues tiene que haber cierto respeto hacia los padres, claro que lo debe haber, y entre los demás, entre los mismos hijos y entre los mismos hijos, hermanos, pues hay una cierta protección, porque a veces si los papás no están, pues alguien, digamos, que va a tomar el rol de ciertas decisiones relevantes. Y otra vez, a cómo se va llegando a la familia, por lo regular, pues es el mayor. Y a veces cuando el menor empieza a tomar roles, querer ser mayor y entonces a tomar decisiones, pues es cuando empieza a haber otra vez ese desequilibrio en la familia y empieza a desestabilizarlo. Y empieza a desestabilizarlo e irónicamente está buscando una estabilización y está demandando que haya otra vez bien clara esa jerarquía y bien claro esos roles. Y esos roles también se van a dar por medio de este tercer elemento que son los límites. Los límites no vienen a ser más que las reglas. Las reglas que otra vez cada familia crea conveniente que se deben hacer. No todas las empresas son iguales, no todos los negocios son iguales. Los límites son diferentes, pueden ser más flexibles, pero mientras más claros sean, siempre va a ser mucho mejor. Y flexibles, estoy diciendo, depende de cómo se vayan cambiando las situaciones, ¿sí? Los límites no dicen más que quiénes participan, qué elementos de la familia participan y de qué manera. Otra vez, si son menores, hay decisiones que pues no les corresponden a ellos y a veces no les va a gustar y van a dar su opinión y es válida escuchar esa opinión, pero al final de cuentas, pues alguien tiene que tomar la decisión por su jerarquía, por el rol que juega y porque los límites están definidos y claros. Mientras más claros y definidos, mejor va a ser la relación y la comunicación entre todos. Porque los límites son muy claros cuando tú vas manejando. O sea, hay un semáforo que te está diciendo que en rojo te paras y que en verde sigues. Es muy claro, pero al mismo tiempo esos límites van cambiando, porque si tú estás en una esquina y quieres dar vuelta a la derecha, aunque esté en rojo, puedes dar vuelta con precaución. Entonces esta regla no es absoluta, sino que se va modificando. Es lo mismo que pasa en la familia. Las reglas son muy claras, bueno, pero si hay esta combinación de cosas, bueno, pues entonces hay cierta flexibilidad. Pero que esté previamente clara va a ser siempre mucho mejor y no estar inventando en el momento o moviendo esos límites a conveniencia y sobre todo en el momento que se está dando. Por ejemplo, reglas tan sencillas
¿A qué horas te duermes? ¿A qué horas te tienes que levantar para ir a la escuela? ¿A qué horas tienes que llegar si es fin de semana y te vas de fiesta con tus amigos? Todo eso, mientras más claro, va a ser mejor. Es que en la casa de mi amigo siempre lo dejan llegar más tarde. Ya sabemos que siempre es la misma, es la misma plática y la misma demanda de los hijos de que allá sí dejan y aquí no. Aquí ustedes siempre son unos tiranos. Y irónicamente funciona, ¿eh? Y aunque lo sabemos y lo hemos vivido. ¿Por qué? Porque a veces se despierta esta culpa y eso tiene que ver mucho por cómo se ha vivido. Pero bueno, eso ya sería tema para otro video si ustedes lo creen conveniente ampliarlo por ese lado de cómo los hijos empiezan a decir ciertas frases que a veces nosotros empezamos a doblar las manos y bueno, y es donde entra otra vez esta desestabilización. Y puede llegar, como les digo, síntomas muy claros como depresión, como ansiedad, como trastornos alimenticios y a veces hasta en cosas que parecen muy sencillas, en baja de calificaciones, en falta por ejemplo, de responsabilidades o de tareas que se tienen que dar en la casa que empiezan pues a fallar. ¿Por qué? Porque los límites no están claros, porque los roles no están bien definidos y la jerarquía, la autoridad y la toma de decisiones no se está dando de la manera más conveniente. Ahora, muchas veces cuando se le ponen estos nombres y parece que todo tiene que tener mucha estructura, al final de cuentas está basada en la terapia estructural familiar, bueno, más bien tienes que verlo como que protege a la familia. Porque si mientras más claro estén todos estos elementos, es más claro que se pueda dar y pueda ser más cómodo, aunque a veces sabemos que siempre va a haber pues ciertos reclamos, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo, incluso se los pongo un ejemplo de las familias cuando sucede algo. Es que ya le dije que no puede jugar. Y voy a poner un ejemplo. El niño que está jugando en el videojuego y en la consola. Él sabe que tiene un horario delimitado y se da cuenta y dice, si tú le dices, nada más van a ser 2 horas, por decirlo así, bueno, pasada la hora, esas 2 horas, pasa media hora y él está volteando a ver si papá o mamá se están dando cuenta. Y papá o mamá a veces se dan cuenta, pero no ejecutan y no siguen sus propias reglas y límites que pusieron. Y entonces, bueno, vamos a darle oportunidad, ¿no? Entonces, si no está claro, mejor no le digas cuál es el horario. Pero si lo estás diciendo, hay que llevarlo a cabo, porque por eso la autoridad o esta jerarquía tiene responsabilidades y hay que asumirlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este hijo empieza a jugar pues tiempo de más? Él no juega ya a gusto, ya juega con cierta angustia porque está esperando que papá o mamá le digan algo. Pero si está muy clara la regla y está muy claro los límites, entonces él sabe que sí o sí solamente va a jugar un número de horas. Y otra vez, eso es de cada quien, de cada familia y de cada momento. Y obviamente, pues muy probablemente no es lo mismo horario entre semana que el fin de semana. Y es donde otra vez empiezas a ser flexible porque los elementos van cambiando. Pero si se dice una hora, pues la hora se tiene que seguir y se tiene que cumplir. Y entonces el hijo ya sabe que si los límites están claros y se van a llevar a cabo, pues entonces él dice, son 2 horas y 2 horas las disfruto muy bien, muy relajado, muy tranquilo y sé que pasadas esas 2 horas, bueno, me tengo que dedicar a otra cosa, o tendré que hacer tarea, o tendré que salir a jugar fútbol con los amigos, etcétera. Hay mil juegos de mesa, etcétera. Eso ya lo definirá cada quien. Pero cuando queda muy claro, entonces hay mucha estabilidad y mucha calma. No olvides que también se vale equivocarse y a veces pues no te enseñan a ser padre y muchas veces la enseñanza pues viene de lo que cada quien vivió y eso tiene muchas ventajas porque sabes que hay cosas que funcionan, pero al mismo tiempo por no querer repetir los mismos patrones, a veces nos vamos del otro lado de la balanza y pues al final de cuentas va causando el mismo disfuncionalidad. Entonces, sea amable contigo mismo, se vale equivocarse, se vale corregir en el camino y se vale ir avanzando y se vale crecer juntos. Y esa es la idea. Y es por eso que te lo comparto. Y si te gustó este video y quieres tener más contenido como este, bueno, te voy a invitar a que le des like y que te suscribas al canal y que si conoces a alguien que le puede interesar esta información, lo compartas. Y yo me despido con
Mi frase, que esto siempre me gusta porque todo viene de una decisión y de esa decisión viene la acción. Y es decidir, decide y muévete un paso a la vez.